Esta es la entrada del baptisterio, que estaba todo cubierto de tierra, y mi abuelo iba arando con los muros, y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un baptisterio paleocristiano romano del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Hola, ¿qué tal? Soy David Ori y esto es un podcast cualquiera. Al igual que otros días, ¿no? Yo creo que hoy sí. Hoy entramos de lleno en materia con un episodio de múltiples capas, como una cebolla que diría Shrek. Hoy vamos a hacer varios viajes, vamos a revivir varios momentos icónicos de la historia de la humanidad, empezando por el que acabamos de escuchar en la introducción. ¿Alguna vez te has preguntado qué clase de transformación operó en el imperio más grande y poderoso de la antigüedad clásica para que el cristianismo desplazase como lo hizo la religión de sus ancestros? ¿Cómo pudo haber sido la historia si tan solo unos detalles hubieran ocurrido de otra manera? ¿Cómo sería nuestro pasado y en consecuencia nuestro presente y nuestro futuro? Yo no, pero hoy vamos a saber cómo fue a parar un baptisterio romano del siglo I a un pequeño pueblo de Granada, y con ello vamos a dar un repaso a las bases de nuestra historia y nuestra cultura. Vamos a entender la raíz de la que hemos brotado, tomando como base un momento icónico de la cultura popular. Hoy, en resumen, vamos a responder a una pregunta mucho más trascendente que todas las anteriores. ¿A quién no le va a gustar? Granada, septiembre de 1920. En una de las fincas, a las afueras de un pueblo llamado Las Gavias, un hombre labra la tierra, como tantas otras veces. Francisco Serrano Rodríguez, conocido entre sus vecinos como el tío Toleo, no sospecha que haya nada extraño o distinto en la finca, hasta que en un momento dado se encuentra con un socavón. Durante los días anteriores ha estado lloviendo bastante, lo cual en principio es bueno para la tierra, pero parece que ha habido filtraciones y se ha producido un hundimiento. Francisco explora el agujero y se encuentra con unas piedras, pero no son piedras normales. Estas piedras están cortadas y trabajadas, y algunas incluso tienen relieves que aún se aprecian bajo la capa de barro. Intrigado, sigue despejando el agujero, pero cuanto más hondo llega, más se encuentra. Se asoma y busca con la mirada, para asegurarse de que está solo allí. Se siente inquieto. Sabe que lo que acaba de encontrar es algo gordo. Lo que Francisco Serrano acaba de encontrar era lo que en arqueología se conoce como un hipogeo, es decir, una arquitectura subterránea. Este término generalmente se aplica para galerías y para construcciones funerarias, porque básicamente es lo que se suele construir a nivel subterráneo. Las 3 T's: túneles, tumbas y trasteros. Este hipogeo en concreto, el hipogeo de Las Gavias, sería décadas después uno de los hallazgos más virales a nivel nacional, y no solo a nivel pop, porque este baptisterio romano del siglo I del que todo el mundo habla podría ser el primer edificio de este tipo de la historia en toda la península. Un pequeño spoiler antes de seguir. Al final ni es baptisterio ni es del siglo I. Y el tío Toleo tenía razón. Acababa de encontrar algo mucho más grande de lo que él mismo podría llegar a imaginarse. Al principio, Francisco Serrano trata de mantener en secreto su hallazgo. Supuso que sería una mina abandonada en la que alguien habría dejado enterrados varios tesoros. Así que contactó con un par de peones de su confianza y de tapadillo fueron prospeccionando la zona. Pero claro,
Si ya es imposible pasear por un pueblo pequeño sin que sus 50 vecinos se crucen contigo y te pregunten ¿y tú de quién eres?, imagínate mantener en secreto que estás haciendo una excavación arqueológica en tus tierras. Muy grandes tienen que ser las semillas que vas a plantar para poder justificar ese surco. Pronto empezaron a circular los primeros rumores, empezaron a aparecer los primeros curiosos y lo peor, empezaron a desaparecer los primeros tesoros desenterrados. Por más que Francisco quería que la cosa no fuera a mayores, empezaba a darse cuenta de que aquello se le escapaba de las manos, tanto por el alcance de la noticia como por un problema de medios para seguir adelante. Al final, y con toda la resignación del mundo por parte de Francisco, el caso recae sobre la Comisión de Tesoros de Granada, que pronto se da de bruces con otro problema. El hipogeo parece bastante grande, y el presupuesto en ese momento era de un peine roto y 2 chicles, así que se ven forzados a pedir ayuda al Estado. El secreto de las gavias acaba de convertirse en una cuestión nacional. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando designa al arqueólogo y catedrático Juan Cabré Aguiló, que en mayo de 1921 se planta en las gavias para analizar el caso. Lo que se encuentra allí es un conjunto muy deteriorado, casi vandalizado y sometido a varios expolios. Prácticamente estaba al amparo de los chiquillos del pueblo, que por lo que sea se colaban a jugar con las piedras. Como yo he sido un niño hace tiempo, recuerdo vagamente lo que es tener una malsana obsesión por hacer el cafre con piedras, así que me abstengo de hacer juicios de valor. Pero sí que hay cosas más graves. Informes de la época dejan constancia de saqueos por parte de contrabandistas en yacimientos arqueológicos varios, para su posterior venta ilegal. Algunos incluso salpican a figuras importantes, como el arqueólogo e historiador Manuel Gómez Moreno. Cabré elabora un estudio, que ahora vamos a ver más en profundidad. En ese estudio cataloga el yacimiento como los restos de un baptisterio de época romana, lo cual es ratificado por el que en ese momento y hasta la fecha era la mayor eminencia en el campo de la restauración, Leopoldo Torres Balbás, quien ya había tenido un gran éxito con la restauración del conjunto monumental de la Alhambra. En 1929, Torres Balbás se ocupa de la restauración del baptisterio, tal y como lo habían considerado en todos los informes preliminares. Organizó la reconstrucción de 2 bóvedas, las escaleras de acceso y una escalera de caracol que había en el interior. También cerró una entrada principal, con una reja de hierro que se ha reproducido más veces en YouTube que el setup de Ibai Llanos. El 3 de junio de 1931, el gobierno provisional de la Segunda República dota al conjunto de la categoría de Monumento Histórico-Artístico, perteneciente al Tesoro Artístico Nacional. A lo largo de todos los años que han pasado desde su descubrimiento, el hipogeo de las gavias ha seguido sujeto a varias investigaciones y nuevas prospecciones, aunque la familia de Francisco Serrano ha seguido siendo la titular del terreno. En 1973, por ejemplo, se producen nuevos hallazgos por parte del arqueólogo, historiador y sacerdote jesuita Manuel Sotomayor, que si bien no ayudan a la datación del conjunto, sí que desmienten la versión que se había defendido hasta entonces sobre que se tratase de un baptisterio. En sus informes, Sotomayor sostiene que nos encontramos ante un criptopórtico, es decir, un acceso subterráneo a una construcción más compleja y de mayor tamaño. Y el tiempo ha terminado por darle la razón, porque las últimas excavaciones, ahora mismo en curso, nos muestran que en realidad estamos hablando de una de las villas romanas más grandes de Granada. Pero ¿qué es exactamente lo que afirmó en su día Juan Cabré? En su memoria, presentada en 1922 con el título Monumento Cristiano Bizantino de Gavia la Grande, nos habla de un conjunto elaborado con piedra arenisca, un tipo de roca sedimentaria que no es típica de la zona. Incluso aduce a que se trata de materiales orientales, tallados en el mismísimo Imperio Bizantino e importados a Granada. De hecho, explorando las bóvedas da con los restos de unos tubos de barro, típicos de la arquitectura bizantina para alzar este tipo de cubiertas, por lo que podría haber una implicación de algún maestro constructor de ese origen. Cabré también encuentra varios motivos iconográficos paleocristianos, como el crismón, el anagrama de Jesucristo, así como varias figuras humanas y animales. Si bien, de todas formas, el material, las técnicas que ha podido identificar, la planta del edificio hallado y las imágenes religiosas le ayudan a señalar el edificio como un baptisterio de influencia bizantina, el hecho de que las figuras más reconocibles sean un poco chuscas también le induce a pensar que está ante obras realizadas en un periodo de decadencia del arte clásico.
Es más, en dicha memoria reconoce influencias visigóticas en la redondez de los rostros y en los cuerpos de los animales. Todo esto nos lleva a pensar que todo ese conjunto, entonces tomado por baptisterio, no estaba hecho precisamente cuando los romanos estaban en su prime. Sabemos, y veremos un poco más adelante, que la arquitectura religiosa cristiana es un elemento relativamente tardío en la historia de Roma, eso para empezar. Pero fueron las sospechas de Cabré de estar ante un edificio levantado para el culto religioso las que lo llevaron a adaptar el baptisterio en torno al siglo IV después de Cristo, o como mucho a finales del siglo III. Lo cual casaba con la diferenciación entre el arte romano y el bizantino y con las similitudes con las tallas visigóticas más tempranas, queriendo imitar ese arte clásico sin contar con la técnica necesaria para llevarlo a cabo. Las investigaciones actuales, dirigidas por los arqueólogos Manuel Moreno y Pablo Ruiz, al igual que las últimas novedades al respecto, son más o menos coincidentes en cuanto a la datación, pero también nos hablan de un conjunto mucho mayor, no exclusivamente religioso, tan grande incluso como las villas romanas de Roma y Pompeya. Es más, incluso se supone que hay varias estancias descubiertas ahora que estaban dedicadas a la explotación del olivar. Todo esto había pasado desapercibido después del primer hallazgo. Antes de seguir, estamos obligados a hacernos una pregunta. ¿Tenemos claro qué pinches madres es un baptisterio? Para saberlo, tenemos que retroceder hasta la época del emperador Constantino, que es cuando estos edificios empiezan a existir como lugares consagrados al bautismo. Suelen ser construcciones de pequeño tamaño, que al principio solían estar anexos a alguna iglesia mayor o a una catedral, pero que durante el periodo de gobierno de este emperador empiezan a aparecer aislados, solos, habitualmente frente al templo. Además, por lo general son estancias de una sola nave, con una columnata rodeando la pila bautismal. Volviendo a las gavias y teniendo esto en cuenta, es normal que las primeras investigaciones, al centrarse en un pequeño corredor subterráneo, en la estancia que justo acababan de encontrar, tomaran la teoría del baptisterio como la posibilidad más clara. Es la navaja de Occam. La datación, por el contrario, le llevaba la contraria en Carnita con mucha más claridad. Antes he mencionado el crismón, un claro símbolo cristiano. Y no es posible que en el siglo I hubiera un edificio consagrado a la iglesia, al menos al 100%, y mucho menos con una talla así a la entrada. En esa época, los únicos edificios públicos romanos dedicados a la cristiandad eran los circos. Y la única práctica religiosa que se le tenía admitida ya a los cristianos era, bueno, el martirio. Por así decirlo, y viendo la historia un poco en perspectiva, los cristianos pasaron primero por el curso en el que les hacían las novatadas y luego se convirtieron ellos en los veteranos, en los que iban puteando las siguientes promociones. Solo que aquí deberíamos sustituir putear por torturas atroces y absurdamente crueles. Si nos ceñimos al bautismo, en esta época el ritual era mucho más distinto, sobre todo practicado en ríos o en zonas de agua más remotas cercanas a los núcleos cristianos, lejos de centuriones con ganas de dar de comer a algún león. Los primeros vestigios de arte paleocristiano, por lo tanto, se reducen en muchos casos a elementos sueltos, aislados y descontextualizados, con mucha simbología oculta para enmascarar el propio significado religioso ante la mirada del patricio más avispado. La idea era que los cristianos solo se pudieran reconocer entre ellos, como un saludo secreto. Un documento histórico muy significativo es la correspondencia de Plinio el Joven con Trajano, en la cual detallaba todos los conocimientos que había podido atesorar al respecto, mencionando también juicios realizados a supuestos cristianos que habían sido acusados de ello de forma anónima por sus vecinos, a lo caza de brujas. Gracias a eso, sabemos que fue una religión que se expandió a gran velocidad y que no tardó en convertirse en un tema de preocupación en Roma. No hay que olvidar que tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C. y los sucesivos conflictos que desembocaron de la transición de la República de Roma a su modelo imperial, lo que menos les interesaba era tener nuevos frentes abiertos. Digamos que los romanos no estaban para mierdas. Durante esos 3 siglos desde su aparición hasta la mediación de Constantino, los cristianos, que estaban bastante lejos de su prime, tuvieron que buscarse la vida para que no pareciera que estaban haciendo justo lo que estaban haciendo, y del mismo modo
tenían que reconocerse con símbolos que no parecieran imágenes religiosas. El crismón, que ya hemos mencionado, compuesto por una P, tachada por una X y enmarcada por las letras alfa y omega del alfabeto griego, se acabó convirtiendo en un símbolo universal de Jesucristo, como la cruz. Pero por esa época, además de que no era algo que uno llevara serigrafiado en la camiseta, por así decirlo, seguía siendo tal vez demasiado evidente. La liturgia paleocristiana tenía lugar en casas y locales comunes, demasiado bajas para el radar de Roma, y para distinguirlas, al menos desde el exterior, los cristianos solían recurrir a otros símbolos. Entre las representaciones que secretamente contenían un significado religioso cristiano, había elementos más obvios, como el pastor con las ovejas o el cordero, y otros más rebuscados, como el pavo real. Mira, esta última es bastante curiosa. Se creía en su momento que la carne del pavo real era incorruptible, algo sobre lo que escribió incluso el propio Agustín de Hipona. Los cristianos, visto lo visto, en cualquier caso, eran dados al subtexto. Las ramitas de palma eran utilizadas como representación de los mártires, por ejemplo, estableciendo una correlación con las láureas, las coronas de laurel que se otorgaban a los generales victoriosos. Y si creías que Jesucristo, al menos en su formato de niño Jesús, era feo en las pinturas renacentistas, vas a flipar cuando te cuente que en esta época la forma más popular de representarlo era usando un pez. Un poco como la hermandad del abuelo de los Simpsons, ¿sí? El ictus, un pez formado por dos semióvalos cruzados por un vértice. Esto servía como medio para simbolizar la metáfora de Jesucristo como pescador de hombres, o de almas, siendo los peces, por así decirlo, los cristianos bautizados. ¿Por qué entonces Jesucristo era el pez y no el pescador? Pues porque cosas. Aún así, hay un elemento a tener en cuenta, que va más allá del contexto social y que se relaciona directamente con lo espiritual. Debemos tener claro que en esta época lo que llamaríamos sagradas escrituras en nuestro lore actual, sagradas no eran tanto. La fase final de la Biblia aún tardó un poco más en aparecer, y en ese momento, en un periodo de florecimiento y expansión temprana del cristianismo, los cimientos de la fe aún estaban un poco dispersos. Es más, hasta el concilio que se produjo en el 382 después de Cristo, uno de los tropecientos que se llevaron a cabo en este periodo, la Biblia no adoptó la forma que hoy se conserva, con lo cual algunos textos eran o no considerados sagrados o no, un poco en función del momento y del lugar. La práctica religiosa cristiana no dejó de ser un tema espinoso ni siquiera a partir del 311 después de Cristo, en época del emperador Constantino, cuando se promulgó el edicto de Galerio, que ponía fin a la persecución de los cristianos. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Pues a que los propios cristianos, pese al fervor y la clandestinidad que estaban experimentando en ese momento, no tenían del todo claro sus propios rituales a estas alturas. Estamos hablando de un momento que es fundacional, hay que entenderlo, y relacionado con la representación de sus dioses, de sus elementos sagrados. También tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, hasta que quedó asentado de forma definitiva, existían muchas voces, muchos versículos que condenaban directamente la idolatría. Voy a dar un salto espaciotemporal, que ya ves tú, a fin de cuentas son así todos los saltos espaciotemporales, ¿no? Pero bueno, en este caso va a haber mucha más distancia y mucho más tiempo. Bueno, voy a comentar que en dos periodos distintos de los siglos 8 y 9, de 5 a 6 siglos después de todo esto, ya en el Imperio Bizantino, se produjeron dos profundas crisis iconoclastas, ya con el cristianismo mucho más asentado. Y en estas crisis iconoclastas, no solo se rechazó la elaboración de imágenes religiosas, se practicó activamente la destrucción de los ídolos que ya existían. Puede que aquella fuera una de las fases de mayor exaltación de la iconoclasia, pero son elementos recurrentes en la historia, pasa más veces. Y esto afecta tanto a la conservación y reproducción de simbología religiosa de la época como a la técnica en su momento, que en ese momento se transmitía en muchos casos de forma oral o mediante enseñanzas directas. Claro, si no hay maestros, ¿qué te van a enseñar? En el actual formato de la Biblia tenemos pasajes que condenan la adoración de ídolos, como cuando Moisés baja del monte Sinaí porque no pillaba wifi con Dios, y durante su ausencia los judíos exiliados fundieron las joyas de sus esposas para elaborar un becerro de oro.
Moisés, al regresar junto a su pueblo, se le pilló un rebote que no veas. El fundamento teórico de todo esto se basa en que, al practicar la adoración sobre el icono, se está produciendo la adoración al mismo icono, y no a la idea que representa. Adoras la imagen, no a Dios. De todas formas, si crees que esto es raro, que sepas que no es la forma más grave de comerse el tarro que he visto en mi vida. Con el emperador Constantino, considerado por algunas corrientes el primer emperador cristiano, se produjo, además de un auge de dicha religión, un cambio en el paradigma. De ceremonias simbólicas, semiocultas y de tapadillo, se pasa a elaborar edificios ex profeso para el bautismo, grandes basílicas y palacios a la gloria del dios carpintero. ¿Cómo se produce este salto? La Iglesia no solo se afanó en tomar la imaginería de Roma para sus construcciones, sino que poco a poco se convierte en la religión oficial del imperio, y pasan de ser simple comida para leones a, llegado el año 476, con la derrota de Rómulo Augusto, último emperador romano de Occidente, por el general Érulo Odoacro, declararse desde el papado como los herederos espirituales de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué una religión residual se convierte en la cabeza del imperio a la hora de su caída? ¿Por qué se desplaza el sistema de creencias politeísta que había dominado la antigüedad clásica? ¿Por qué todo el mundo lo acepta así como así, hasta el punto en el que los propios pueblos bárbaros van hincando la rodilla uno a uno ante la Iglesia católica sin concesiones? La respuesta, aunque no lo parezca, es bastante mundana. ¿Quieres saberla? Pues sigue escuchando. Lo primero que debes saber para entender cómo fue el principio del fin para Roma es que todos los modelos basados en la expansión y la conquista necesitan cada vez más estructuras de control interno para que las cosas no se les vayan de madre. Y esto va a más hasta que llega un punto en el que se vuelve imposible seguir así. Citando a Marx, casi marcándome un Huerta de Soto, pero humildemente creo que con un poco más de criterio. Llega un punto en la historia de todo sistema económico en el que las fuerzas productivas entran en conflicto con las relaciones de producción. Y eso es para otro podcast. A Roma es todo el cristianismo. Llegados a este punto, el caso es que le vino como anillo al dedo, porque se convierte en un elemento más de unidad entre todas las partes del imperio, en un agente uniformizador. Y los cristianos, por otro lado, tenían ante sí la posibilidad de integrarse en Roma después de siglos en la clandestinidad, levantando toda clase de templos. Curiosamente, aunque en ese proceso buscan tipologías asentadas y fáciles de solaparse con el urbanismo y estilo clásicos, no escogen el formato de los templos tradicionales romanos, sino que buscan otro tipo de edificios para sus rituales litúrgicos, lo cual se debe, entre otras cosas, a que deseaban desmarcarse de otras religiones, fortalecer una exclusividad en la que sus creencias estaban al margen de las otras. Querían ser parte de la sociedad romana, sí, pero nadie debía olvidar que eran otra cosa. Además, también buscaban darle cierto simbolismo a sus edificios, que fueran lugares en los que se produjera una sensación de unidad, de hermandad y de igualdad, a excepción de la dirección del servicio religioso. Con esto, la estrategia de marketing fue perfecta, porque les permitió asentarse con rapidez en una especie de nueva normalidad, en la que ahora sí encajaban con sus vecinos. Y en esta nueva normalidad, en lugar de sobre las mascarillas, el paradigma recayó sobre la basílica. Las basílicas son una tipología de edificio público romano, que formaba parte del foro. Eran espacios diáfanos y rectangulares, a excepción de un ábside que solía cerrar la planta, compuestos por un número impar de naves, generalmente una central y dos laterales más estrechas y bajitas, para dar cabida a un cuerpo de ventanas llamado claristorio. En el día a día romano, la basílica era el lugar en el que se realizaban ciertas transacciones y acuerdos de carácter económico. En muchos casos se utilizó a modo de mercado también. Era un edificio funcional, bien iluminado, apto para alojar a una gran cantidad de gente, con buena visibilidad y gran altura. A día de hoy, de hecho, en las ruinas del Foro de Roma es posible ver los restos del triple ábside de la Basílica de Magencio, una de las más monumentales de su tiempo. Esta basílica gustó tanto a los cristianos que decidieron que aquella sería la plantilla para levantar sus edificios religiosos. Es más, al principio lo hacían tal cual. Era perfecto. Los cuerpos de las naves para los feligreses, el ábside para colocar el altar y dar misa, y entre medias un pequeño pasillo, justo en la última arcada a modo de separador, el cual se llama transepto. Sin embargo, muy pronto empiezan a darle matices. Uno muy claro es que se abre una separación mayor en ese transepto,
agrandándolo a lo ancho para separar las naves y el ábside. Sin embargo, también poco a poco se empieza a proyectar hacia el exterior de la propia planta, a los lados, como si al edificio le salieran dos bracitos para formar una cruz. ¿Has visto el Día de la Bestia? Pues en un momento dado el profesor Caban explica cómo los cristianos, cuyo símbolo es una cruz, se congregan en edificios que son cruces gigantes. Con lo cual, bueno, si no lo has visto, hazlo y ya te enteras. Con los baptisterios pasa exactamente lo mismo. Se coge un formato que ya existe y se readapta para el uso ceremonial. En este caso tenemos una relación más directa incluso, porque la palabra latina baptisterium hace referencia como concepto a un lugar para el baño. Plinio el Joven ya relató en su correspondencia que los cristianos adoptaban en secreto el sacramento del bautismo, recurriendo a yacimientos acuáticos cercanos. Pero a fin de cuentas, el bautismo no deja de ser un baño, así que ahora que era legal bautizarse en público, ¿qué mejor que unas termas? Uno de los edificios más antiguos de este estilo que se conservan en la actualidad es el baptisterio neoniano, que me refiero a que es de la época de Neón, de Rávena, que fue precisamente levantado sobre una antigua terma, coincidente en planta. Incluso conceptualmente estamos hablando de algo muy cercano, ya que en Roma el baño era una actividad pública, social, además de un acto de higiene, que por cierto, si supierais cómo usaban los baños los romanos, ¡buah! En fin, que esto favorecía el componente de comunidad que la población cristiana buscaba con tanto ahínco. Para cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, la cristianización de Roma había sido tan natural que parecía no haber existido. Al igual que ocurría con muchos de los considerados pueblos bárbaros, por cierto, porque muchos de los habitantes del imperio en ese momento tenían justo esa procedencia. Había desde ciertas partes de la sociedad un deseo común de mantener el tinglado en pie, pese a que cada vez lo sujetaban menos palos. Godos, visigodos, longobardos o francos, por ejemplo, adoptaron el cristianismo, pese a que buena parte de ellos optó inicialmente por una vertiente conocida como arrianismo antes de acercarse a la línea de la Iglesia Católica. Como hemos dicho antes, y seguiremos viendo un poco más adelante, es la incapacidad del Bajo Imperio para mantener el control el principal factor para la desintegración de este modelo. Es más, y esto creo que ya lo comenté en el episodio 1 y ya lo hemos mencionado antes además, el arte posterior recibe el nombre de románico porque es un intento de emular, desde la distancia, la imaginería de Roma. Con la caída del Imperio Romano ocurre un poco lo que pasa con la concepción que se tiene hoy en día del periodo de Al-Ándalus, la España árabe. Muchas veces pensamos en los términos de invasión árabe y reconquista como fenómenos monolíticos, prácticamente de causa-efecto, pero en realidad estamos hablando de un proceso de 8 siglos. Teniendo en cuenta los datos que tenemos hoy sobre la esperanza de vida y la natalidad de la época, serían unas 30 generaciones, en una paulatina mezcla de culturas y religiones. Pues con Roma lo mismo. El cristianismo ya llevaba pululando unos 5 siglos para cuando Odoacro depone a Rómulo Augusto. Los bárbaros habían sido población conquistada, amenaza extranjera, enemigos recurrentes, habitantes del imperio en condiciones de servidumbre, con vecinos. No se apagó una luz, se encendió otra vez y ya está. En resumen, hay que intentar no mirar a la historia con los ojitos de la actualidad, amores. Y mientras esto ocurría a nivel general, ¿cómo estaban las cosas en la península ibérica? Porque el hipogeo de las Gavias es solo uno de los muchos pedacitos de Roma que aún se conservan. La presencia romana en Hispania se remonta varios siglos antes, a los tiempos en los que Roma se regía como república. En el siglo III a.C. se había convertido en el pueblo dominante de la península itálica, desbancando a las polis griegas y los asentamientos macedonios que iban quedando por el camino. Llegados a este punto, no es que los romanos se preguntasen ¿y ahora qué? De hecho era más bien al contrario, eran otras potencias limítrofes, especialmente alrededor de la costa mediterránea, las que empezaban a levantar una ceja al pensar en sus simpáticos vecinos con toga y láurea. Y en ese momento, en el Mediterráneo, pasado ya el dominio comercial de los fenicios, si había algo que se asemejara a un dueño, ese era el imperio cartaginés. Los púnicos, como también se les conocía, eran en cierto modo herederos de los fenicios, pues eran concretamente uno de sus pueblos, cuyo núcleo se encontraba en Cartago, la actual Túnez. Poco a poco fueron aprovechando esa presencia para irse haciendo con toda la costa africana y parte del sur de la península, y no terminaban de estar cómodos con un nuevo pueblo que amenazaba por expandirse más allá de sus fronteras, desbancando a varios de sus aliados por el camino.
En ese momento, la contradicción entre ambas fuerzas estaba por volverse insalvable. Por un lado, una potencia preocupada por no ceder terreno. Por otro lado, un rival ascendente, necesitado de nuevos recursos que explotar para poder seguir alimentándose. Dominar el Mediterráneo significaba tener un control mercantil de numerosas rutas de comercio, lo cual garantizaba una posición ventajosa. Roma, además, veía en esta zona una vía rápida para alimentar a su herramienta de producción más poderosa, el ejército. Durante todo este siglo se producen dos de los más sonados conflictos entre romanos y cartagineses, conocidos como las guerras púnicas. La primera, que se extendió desde el 264 hasta el 241 a.C., se saldó con una victoria romana, y con unos acuerdos de paz que a los cartagineses les sentaron más o menos, igual que a los alemanes el Tratado de Versalles. Es tras este punto cuando las cosas se empiezan a poner spicy en España. Cartago sentía un fuerte deseo de restaurar su honor, un sentimiento de derrota y demás, lo cual lleva a una serie de escaramuzas y avances fronterizos durante las siguientes 2 décadas. Entre los púnicos hay dos facciones en conflicto. Una de ellas está enfocada en una vía más diplomática, y la otra está un poco más centrada en el viejo principio de que el que se lo encuentra, pa' él. Amílcar Barca era el máximo exponente de esta segunda opción. Y en el 228 a.C., el general cartaginés, que se había ido haciendo con más o menos la mitad sur de la península ibérica, es asesinado, tras lo que toma los mandos su yerno, Asdrúbal el Bello. El nuevo caudillo opta por una vía más parlamentaria, estableciendo alianzas con los pueblos autóctonos, gracias a lo cual se establece en una región costera y funda la que sería su plaza fuerte en Hispania, Cartago Nova, la actual Cartagena. Miguel Maldonado diría que no es para tanto, pero en su momento a los Barca le gustó. Además, en el 226 firma un tratado con los romanos en el que alcanzan un compromiso mutuo de mantener la zona del río Iberus, el Ebro actual, como frontera natural a través de la que ninguno podría pasar sin que se considerase un acto de guerra. Sea como fuere, el talante y la belleza de las que hizo gala Asdrúbal tampoco le libraron de ser asesinado en el 220 a.C., supuestamente a manos de un esclavo celta. Asdrúbal entrega la cuchara y deja su lugar al nieto de Amílcar, el auténtico Goat, la cabra, ni más ni menos que Aníbal Barca, el hombre que tuvo Roma en la palma de la mano. Aníbal sabía que su pueblo estaba en la misma situación de necesidad que Roma con respecto al Mediterráneo, pero era un tipo bastante más imaginativo que sus predecesores. Casi lo primero que hace Aníbal en cuanto toma el mando es decir acuerdo que acuerdo, y lanzarse a la conquista del resto de la península. Su intención, sin embargo, no era hacerse con Hispania a las bravas, sino ir acumulando recursos de forma rápida, mientras los romanos trataban de reaccionar. Aníbal usó las tácticas de Amílcar y las de Asdrúbal, y a la par que ganaba terreno iba acopiando aliados en el interior. Entonces llega el año 219, y el general cartaginés regresa a la costa, dispuesto a hacerse con una ciudad neutral, aliada de Roma, llamada Sagunto. Comienza un largo asedio que se extiende hasta el año 218. Durante ese tiempo la ciudad cae y es tomada por Aníbal. Y ya que antes hemos hecho un símil con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, el acto de conquistar Sagunto es visto por los romanos como el magnicidio del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, la excusa que necesitaban para liarse a madrazos. Da comienzo la Segunda Guerra Púnica. En el Senado, de todas formas, no es que hubieran estado esperando de brazos cruzados a que Aníbal hiciera lo suyo. En cuanto supieron que las intenciones de los cartagineses eran esas, empezaron a debatir un plan de ataque en dos frentes, aprovechando que contaban con una flota bastante poderosa en ese momento. Dividirían sus legiones para abrir un frente en Hispania y otro en África, en el corazón de la bestia, dando el mando de cada contingente a sus dos cónsules respectivamente. De esta guisa, con su hermano Cneo como lugarteniente y armado hasta los dientes, Publio Cornelio Escipión, el encargado de dirigir el ataque en la península, desembarca en Ampurias, una zona al norte de la actual Girona, muy cerquita de Francia, en el año 218. Están dispuestos a bajar hasta Sagunto desde el norte y así cortar cualquier apoyo o suministro hasta la ciudad sitiada. Sabiendo lo que pasó después, da hasta un poco de ternurita, ¿no? Los hermanos Escipión llegan a Sagunto para encontrarse con que, si bien en los supuestos puntos estratégicos había efectivos púnicos, todos estaban al mando de Asdrúbal Barca y no había ni rastro de Aníbal.
Ajá, pero es que el Goat tenía otros planes. Ya se sabe que la cabra... Aníbal había estado ideando durante todo ese tiempo un plan tan ambicioso que en ese momento casi nadie que no fuera él podría tomarlo como algo que no fuera una locura. Con un contingente de miles de soldados, con elefantes de batalla a lo Minas Tirith, el general se aleja de la costa y sube a los Pirineos. Allí va haciendo valer los acuerdos que habían ido alcanzando los cartagineses con los pueblos locales para que se le permitiera el paso, rodear por el sur de Francia y encarar los Alpes. Porque lo que de verdad quería hacer la cabra era que los romanos hicieran justo ese movimiento bífido que habían hecho, dividirlos, alejarlos de sus hogares y debilitarlos para atravesar la cordillera alpina y conquistar la península itálica. Cuando Publio Cornelio Escipión, metido hasta las rodillas en el plan de Aníbal, se entera de que una horda de cartagineses se dirige a Roma sin oposición aparente, suelta un nani al más puro estilo Fist of the North Star, deja que su hermano Cneo se quede al mando de las fuerzas en Hispania y cruza el Mediterráneo a toda prisa de vuelta a Roma, que estaba sumida en un intento desesperado de acumular fuerzas para repeler la invasión. Y como las desgracias nunca vienen solas, los íberos, cansados de tanto vaivén de fuerzas de ocupación, empezaron a ver con malos ojos eso de que los romanos fueran por ahí dándoles palos a todas horas. Se conoce que es algo que por lo que sea pues no gusta. Así que empezaron a llevar a cabo una serie de levantamientos de índole, digamos, no amistosa. Lo de Aníbal es para contarlo largo y tendido en otro podcast dedicado en exclusiva a ello. Es demasiado interesante. Es más, si os interesa el tema, ahora mismo Roma Eterna de Iván Martín está diseccionando las guerras púnicas con todo lujo de detalles, lo cual os recomiendo que escuchéis. El caso es que voy a pasar un poco por encima para centrarme en lo que pasa en la península. Aníbal avanza por Italia como si fuera el pie metiéndose en la bota, aunque por el camino se le mueren de frío bastantes elefantes, los pobrecicos. Publio Cornelio Escipión casi la palma en la batalla del Tesino y acaba por tener que regresar a Hispania para no desatender ese frente. Roma, el caso es que se ve incapaz de frenar a los cartagineses. Es derrotada en el lago Trasímeno y va un poco de derrota en derrota hasta llegar a Cannas, donde en el 216 a.C. Aníbal, con la mitad de tropas, vapulea de forma escandalosa a un contingente de 100.000 romanos, en la que probablemente su victoria contra ellos más espectacular es su 2-6 en el Bernabéu. Después de esto, Roma, fragmentada como nunca en su propia casa, mientras Cartago volvía a imponerse en el Mediterráneo, se tambalea como nunca antes lo había hecho, el sueño a punto de esfumarse antes de empezar. En Hispania, los romanos, ya con Publio Cornelio Escipión al mando de nuevo, tuvieron que vérselas y deseárselas durante unos años complicados en los que el apoyo desde Roma era, por así decirlo, una cuestión delicada. Tras recuperar Sagunto, convierten Tarraco en una base fortificada y poco a poco van recuperando terreno y sometiendo de nuevo a los íberos rebeldes. Por suerte para Roma, se produce una victoria crucial en Siracusa en el 213 a.C., precedida de una alianza con Numidia, rival de Cartago. El pacto con los númidas obliga a Asdrúbal a hacer lo mismo que había hecho Escipión, acudir como refuerzo desde Hispania. Los romanos aprovechan esa merma, se hacen con los servicios de un ejército de mercenarios celtas y comienzan a acosar a su enemigo dividido. Y pasan 2 años más, con los hermanos Escipión tomando Hispania. Asdrúbal Barca tiene que regresar y plantar batalla para evitar perder más terreno, y gracias a eso consiguen una importante victoria, ya que Publio Cornelio muere y su hermano Cneo se ve forzado a huir, solo para acabar sufriendo el mismo destino. Mientras tanto, la posición de Aníbal se va debilitando en Roma por la falta de refuerzos. Los romanos necesitan revitalizar sus fuerzas en Hispania, así como poner al frente a alguien para evitar que todo el terreno ganado se perdiera. Estaban ambos bandos un poco en la misma situación. Tened en cuenta que estamos hablando de una guerra que cubría mucho terreno y de los medios que tenían en la época. El caso es que como los cartagineses tenían una cabra, los romanos deciden poner sobre el tablero a la suya propia, con el hijo de Publio Cornelio Escipión, también llamado Publio Cornelio Escipión, y que además a su hijo también lo llamó Publio Cornelio Escipión, por si acaso se le olvidaba. El caso es que este militar fue el que condujo a Roma a su victoria final contra Cartago en la Segunda Guerra Púnica, el que con su estrategia se puso 2 pasos por delante de Aníbal en Zama, y gracias a eso se ganó el sobrenombre de Escipión el Africano. Claro que aquí no lo vamos a llamar así.
Escipión, la cabra romana, tenía órdenes claras de ir a Tarraco para asegurar posiciones, ya que en ese momento el ejército cartaginés estaba desplegado por todo el territorio peninsular, pero localizado en 3 puntos concretos, en las zonas que actualmente corresponden más o menos con Teruel, Lisboa y Gibraltar. Escipión, sin embargo, baja directo a Cartago Nova y la toma, aprovechando su situación de vulnerabilidad, y de inmediato regresa a Tarraco. Este movimiento obliga a las tropas púnicas a reorganizarse, a pedir ayuda y a seguir desangrándose mientras dejaban cada vez más huecos entre medias. Nuevos refuerzos son enviados por Cartago al sur de la península, donde tratan de hacerse fuertes mientras los romanos van haciendo caer núcleo tras núcleo de Hispania. En el año 206 a.C., las fuerzas cartaginesas que quedan se reagrupan para plantar cara a Roma en la zona de Ilipa, cerca de la actual Sevilla, y allí Publio Cornelio Escipión se hace al fin con una victoria incontestable, rindiendo Hispania casi por completo y, con eso, obteniendo una zona de paso hasta África sin necesidad de salir a mar abierto. Como he dicho antes, Roma termina empujando al imperio cartaginés y consolidando su dominio sobre el mar Mediterráneo. Pero desde que culmina la campaña hispana y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, lo cambia todo en la península. Son 6 siglos de romanización imparable, pero también cuajados de tensiones y luchas encarnizadas por parte de la población local, como la resistencia de la ciudad de Numancia en el 133 a.C., o el sometimiento de vaceos y lusitanos, mientras Roma formaba las provincias de Hispania Ulterior e Hispania Citerior. Puede que el caso más sonado sea el de Viriato, un caudillo de origen lusitano que no solo fue una figura central de la resistencia contra los romanos, el Asteris español, sino que también fue homenajeado con una escultura en Zamora que tiene un ángulo complicado. Búscalo si no me crees. Y una historia curiosa sobre la política romana. Viriato, allá por el 139 a.C., estaba dando bastantes problemas a Roma, gracias al conocimiento que tenía del territorio y de las relaciones con otros pueblos locales. Pero 3 de sus generales, llamados Audax, Ditalcos y Minuros, se presentaron ante su enemigo con la sugerente propuesta de acabar con la vida de su líder, a cambio de una jugosa recompensa y un trato preferente. Los romanos, que no habían llegado hasta allí siendo tontos, aceptaron el trato, y los 3 generales dieron muerte al caudillo lusitano. Según la leyenda, al presentarse de vuelta ante el procónsul Quinto Servilio Escipión, en plan ¿qué hay de lo mío?, este les pagó con una mítica frase que se supone se utilizaba como relato moralizante para no difundir este tipo de comportamientos: Roma no paga traidores. Es curioso, viniendo del pueblo que tras los idus de marzo del 44 a.C. acabaría obsequiando a Julio César con una docena de puñaladas a traición. Durante todo este tiempo, el idioma latino, la unidad administrativa y legislativa, y posteriormente el papel del cristianismo, les vendrían de perlas a los romanos para que sus 2 nuevas provincias en el extremo del mundo conocido terminaran por adaptarse. A lo largo de este proceso, se estimuló en gran medida la importancia de ciertos núcleos urbanos, así como otros nuevos que fueron creados. Lugares como Córdoba, Emérita Augusta, Mérida, la ciudad del extremeño más ilustre, Ras el Crau, o Toletum, Toledo, se convierten en nódulos importantes que centralizan un poco más a los habitantes disgregados que habían poblado toda la zona. Gracias a eso, contamos a día de hoy con un montón de conjuntos todavía conservados, como el propio hipogeo de las Gavias, pero también como el impresionante acueducto de Segovia, la villa romana de la Olmeda o la gran cantidad de restos romanos rescatados en Zaragoza. Aunque Mérida es probablemente la zona más conocida al respecto, sobre todo por su espectacular anfiteatro del 15 a.C. En el año 212 después de Cristo, en una Roma hipertrofiada más allá de sus límites, se promulga el edicto de Caracalla, que reconoce la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Por lo que sabemos de Plinio el Joven, en ese momento los cristianos ya tenían también una expansión bastante amplia, aún en la clandestinidad. No voy a decir, eso vaya por delante, que la cristianización fuera la causa del declive en Roma, pero sí que fue una de las características del Bajo Imperio, eso está claro. La importancia táctica que tuvo para los romanos a partir de ciertas cotas de expansión ya la hemos mencionado antes, así que tampoco nos pilla de sorpresa. El motivo de esta concesión de la ciudadanía viene porque cada vez hay más gente que antes era externa o que sigue siéndolo, pero que ahora está dentro de sus fronteras. Los nexos comunes cada vez eran más necesarios para defender la unidad de Roma. Es en estos años de declive del imperio cuando empiezan a aparecer construcciones religiosas cristianas de un modo público y oficial, como la Basílica de Santa Eulalia en Mérida,
que fue erigida en torno al siglo IV, pero que experimentó una reconstrucción en el siglo VIII. Según los documentos y hallazgos actuales, se trata de la primera construcción puramente cristiana en suelo hispano, especialmente tras tomar en consideración que el criptopórtico de las Gavias en realidad no era un baptisterio paleocristiano. Si bien los motivos encontrados en su interior durante todos estos años inducen claramente a pensar en un desarrollo pleno del cristianismo. Volviendo a centrarnos en el orgullo del abuelo de Encarnita, si nos encontramos de verdad ante un conjunto tan monumental como se está viendo ahora, podríamos estar hablando de una gran villa levantado durante los últimos estertores del imperio, casi en el siglo V, y en cuyo levantamiento ha podido participar incluso manos visigodas. ¿Hasta qué punto estaba asentado el modo clásico en Hispania para ese preciso momento? Aquí, aunque Roma ya estaba a punto de pegar el petardazo, su impronta ya se había vuelto indeleble en toda Europa. Y es más, es la propia Europa, a lo largo de los siglos posteriores, a veces con resultados bastante chungos, quien ha luchado de cuando en cuando por recuperar la gloria perdida de esos días pasados. Es un poco como quien sale de copas y en un momento de debilidad le manda un WhatsApp a su ex. Roma, para bien y para mal, entró en nuestra cultura para nunca más salir, ni siquiera a día de hoy. Cimentó los pilares del derecho de gran parte del mundo, fue el germen de numerosos lenguajes y dejó una huella prácticamente en cada rincón por el que pasó. Roma nos hizo parte de ella y se hizo parte de nosotros. Hasta el momento en el que las investigaciones empezaron a destapar el enorme conjunto de la villa romana de las Gavias, y pese a las evidencias que ya circulan desde los años 70, en el imaginario colectivo este lugar ya era el baptisterio romano más viral del mundo, aún sin serlo. Pasaron muchos años desde que el tío Tolio se encontró con una piedra, y en los cuales no pasó poca cosa, hasta que sus nietos, 3 hermanos llamados Miguel, Josefina y Encarnita Rojas, se convirtieron en los herederos y custodios del terreno donde se encontraba el yacimiento. Paralelamente, en los años 90, se populariza un programa de televisión en Telecinco, un formato novedoso dirigido por Xavier Sardá, que, con el tiempo, se convirtió en el Johan Cruyff del amarillismo televisivo. El programa se llamaba Crónicas Marcianas. Entre sus muchos colaboradores vamos a destacar a uno que, con el tiempo, se convertiría en una masterpiece de la imbecilidad, en el Bohemian Rhapsody de dar asco. Este colaborador ejercía como una especie de reportero, que popularizó el fenómeno friki a nivel nacional, realizando entrevistas a personajes curiosos. Un día, este tipo se planta en las Gavias y organiza un reportaje sobre el criptopórtico en el que puso ante las cámaras a Encarnita, escoltada por sus hermanos y caracterizada junto a Josefina con una suerte de vestimenta de la época. La visita fue para verla, la verdad, con los hermanos Rojas alumbrando el hipogeo con cirios y explicando alguna que otra cosa a su estilo, mientras el entrevistador aguantaba el tipo. Esto generó un contraste gracioso y acabó por dar uno de los momentazos del programa de Sardá. Pese a petarlo relativamente fácil con esto, no todo el mundo estaba cómodo con este tipo de contenido, sobre todo con cierta intención humillante, y el fenómeno meme todavía estaba en barbecho, la verdad. Sin embargo, para unos años después, cuando el programa Callejeros decide rescatar a los hermanos Rojas y el baptisterio, momento del que procede el clip de audio con el que hemos abierto el episodio de hoy, las cosas cambian. Los 3 hermanos salen de nuevo, con Encarnita a la cabeza otra vez, pero esta vez lo hacen vestidos de paisano, y se realiza una visita un poco más natural, más al estilo Callejeros y menos búsqueda del momento freak de Crónicas Marcianas. Mientras las 2 hermanas se van turnando en una foto del tío Toleo, Encarnita toma la voz cantante y empieza a explicar cómo su abuelo, que iba arando con los mulos, vio una piedra, que era de un baptisterio romano del siglo I. El momento es tan natural, con el punto bizarro justo para llamar la atención, pero sin intentar exagerar artificialmente lo que se estaba grabando, que el resultado fue, sin pretenderlo, mucho más espectacular, creando un momento mágico, culminado además con las 2 preguntas con las que Encarnita deja su huella en la historia de este país. ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Por desgracia, el hipogeo de las Gavias y su nuevo repunte de popularidad tuvieron una contraparte negativa, que fue el regreso del vandalismo y de los saqueos, sobre todo tras el paso de Crónicas Marcianas. En 2004,
también como una forma de protegerlo, el monumento fue declarado bien de interés cultural, aunque muy especialmente se hizo porque ya empezaba a haber más que serias sospechas de que allí abajo había mucho más. No obstante, los hermanos Rojas siempre mantuvieron, un poco de aquella manera, la versión original de Cabré. En 2018 fallece Encarnita con 90 años, la última de los 3 hermanos, y al no tener descendencia directa, el hipogeo pasa a ser de titularidad estatal. A día de hoy, el monumento permanece cerrado mientras se lleva a cabo un importante despliegue arquitectónico para sacar a la luz lo que parece una de las más grandes villas romanas del territorio. ¿A quién no le va a gustar enorgullecerse de su pasado? En lo personal, siento bastante simpatía por Encarnita. Creo que es muy cookie que estuviera tan orgullosa de su abuelo. Y también me da pena que la primera intención televisiva al respecto por parte de Telecinco fuera la de buscar la humillación o la de reírse de estas personas. Por otro lado, la épica del descubrimiento por parte de la cultura popular de las hermanas del baptisterio se ha convertido a día de hoy en una especie de fenómeno atemporal, de gancho para sacar una sonrisa rápida a cualquiera, así que mis respetos a la memoria de Encarnita y sus hermanos. Lo que más interesante me resulta de todo esto, al fin y al cabo, es ver cómo estamos rodeados de historia. El pasado nos acompaña sin que nos demos cuenta, especialmente en forma de vestigios que van apareciendo. Por ejemplo, tengo una amiga que dice que en Zaragoza nunca habrá metro, porque cada vez que pican una zanja aparece un tesoro romano y se lía la mundial. ¿Sabes qué es lo más fascinante? Que los habitantes de Las Gavias, hasta el día en el que Francisco Serrano se encontró unas filtraciones labrando una finca, no tenían en mente que vivieran tan cerca de unos restos romanos de este calibre. Como los habitantes de Sagunto probablemente no vayan por la calle pensando que 23 siglos atrás Aníbal Barca caminó por sus calles. Y lo más importante, que la historia es algo voluble aunque no lo parezca, porque todo lo que se tiene como cierto puede cambiar con un simple hallazgo, una simple piedra, y eso lo aprendió bien Francisco Serrano Rodríguez, puede cambiarlo todo. Y hasta aquí este tercer episodio de un podcast cualquiera. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. No olvides dejar tu like, tu suscripción y tu campanita para estar al día de novedades. Espero que hayas disfrutado, aunque ahora mismo tengo pocas dudas, porque al fin y al cabo, ¿a quién no le va a gustar? ¡Adiós!